Pienso que lo que habría que pensar es en los 60 como un espacio de eclosión de cosas muy diversas y muy complejas. Eh, es un momento donde México está particularmente abierto al mundo. Esta lucha de la generación anterior, de los años 50, de romper la cortina de nopal, es una lucha que ya está empezando a rendir sus primeros frutos. Dentro de la famosa ruptura también fue muy abierta, porque también había figurativos, expresionistas como Gironella, como Cueva, Rafael Coronel, etc. Y luego pues también el movimiento abstracto con Vicente Rojo, Fernando García Ponce, Lilia Carrillo, Joexin. Entonces había como dos grandes grupos. Yo era un pintor figurativo. Acabábamos de iniciar un movimiento llamado Nueva Presencia. Entonces estábamos en contra de la guerra, hacíamos exposiciones por la paz. Entonces nuestros temas eran alusivos a la agresividad tremenda que los nazis hicieron con los judíos y con otros pueblos. Y luego grupos mixtos como Belkin, que venía de Siqueiros, en fin, era toda una revoltura, es decir, no había un panorama, y esa revoltura prácticamente rompió con la línea única de no hay más ruta que la nuestra. Se abrieron rutas individuales, se hubo un movimiento sumamente individualista, sumamente universalista, sumamente pluralista, un movimiento que significaba otro México. Ya es una generación que viaja mucho hacia afuera, es una generación que está muy al pendiente de lo que sucede en el contexto internacional y ya no están tan comprometidos con este debate que a veces era un poco asfixiante, que era el debate de la nación, de lo mexicano y lo nacional. Es una generación que tiene presente al pop, que tiene presente las nuevas búsquedas. Hay algunos que están conscientes del primer conceptualismo. Hay alguna pieza de Felipe Ehrenberg del 68, 69 que ya se llama así, arte conceptual. Aunque es una pieza pop, curiosamente, una pieza de las que estuvo en Salón Independiente. Toda esta imaginería del cartel psicodélico de la era de la contracultura todavía no llegaba, aunque hay unos reflejos por ahí que sí tenían que darse, ¿no? Y precisamente en la serigrafía, con el uso de las tintas fluorescentes, bueno, hay una imagen muy interesante de Crispín Alcázar, donde una silueta de soldados que van corriendo con la bayoneta calada tiene atrás de fondo los aros olímpicos, ¿no? Entonces, esto ya es pues, una imagen psicodélica, ¿no? Si se recuerda un poco, el que conozca la gráfica del 68, recordará que las primeras imágenes son de militares, son de violencia, bayonetas, empieza la paloma a aparecer ultrajada. Entonces estaban los grandes espectaculares de las palomas bombardeados con manchones de sangre roja, ¿no? Eso es lo que tratamos de decir, que esas Olimpiadas, que casualmente todo el temario de la Olimpiada era las Olimpiadas de la Paz. Una serie de elementos ya impactaron en el estudiantado de nosotros como de gente de San Carlos, pero también la Escuela de la Esmeralda. Y estos canallas lo que estaban haciendo era matando a los estudiantes y a la gente que se les oponía, ¿no? Entonces, ¿cuál Olimpiadas de la Paz? Digo, no hay que olvidar que el mural efímero se da en el contexto de una respuesta a algo que es muy agresivo para la sociedad mexicana de la época, que es esta violenta represión de la época. Entonces, tampoco me suena tan extraño que un artista plástico esté buscando este tipo de elementos para integrarlos en el mural, para darle más contundencia a la expresión. Recordando uno de los acontecimientos, puso una muñeca rota que tenía que ver con una de las víctimas de la represión. La muñeca que está colgada en el mural es un preámbulo de las búsquedas que van a hacer los artistas plásticos ya en los años 70. Cada vez más están rompiendo la bidimensionalidad de la obra y están buscando un arte objetual y muchas veces ambiental. Entonces, desde la historia del arte, nos topamos con un evento contracultural de esta calidad, de esta decisión, de, de esta envergadura ética nueva para el arte mexicano, que ya se venía perfilando desde Jodorowsky,
¿no? Desde el 63, cuando inicia hace sus performances en el Deportivo Bahía, y luego en ese mismo año, por ejemplo, Fando y Lis, que son una lección maravillosa también para estos artistas del mural efímero. Lo que es el performance, su origen más fuerte fue el happening. Bueno, aquí con Alejandro, que Lilia hacía el vestuario y yo la escenografía, hicimos como 3 o 4 tremendos efímeros, es decir, que les pusimos efímeros. Entonces se dice, en vez de llamarle performance o llamarle happening, eran efímeros, actos efímeros. También en el arte lo que está sucediendo es que hay una continuación del arte político que se había gestado desde los años 50 y de los años 60, que también está empezando a buscar factores de compromiso en el contexto político y social de la época. México había cambiado, México era otro. Se había abandonado el mundo rural, empezaba el mundo urbano, llenos de smog, llenos de fábricas. Era otra sociedad, y a esa sociedad era la que pues pertenecíamos o la que teníamos que reflejar dentro de nuestra pintura. El mural efímero de José Luis Cuevas de 1967 en la Zona Rosa y el mural efímero que hacen este colectivo de artistas aquí en el 68 en CEU son murales parecidos y diferentes. Son parecidos por una parte porque se inspiran en un momento, en una situación política concreta. Si recuerdas, el mural efímero de Cuevas estaba inspirado de alguna manera en la guerra de los 6 días entre árabes e israelíes que estaba tomando momento en aquella época. Por otra parte, también era una respuesta de Cuevas a los intentos del muralismo y muy concretamente de David Alfaro Siqueiros de hacer artes permanentes, inmanentes, asociados con la naturaleza del pueblo mexicano. Dentro de eso, Cuevas tuvo la oportunidad de que le dieron una cosa para que pintara, y el nombre que ya estaba lo usó. Igual del mural de Ciudad Universitaria, llamarle mural efímero, no sé quién le puso el nombre, pero era un nombre que estaba en el aire, lo efímero, ¿no? Cada uno tiene su diferente importancia, pues según su autor. No importa de qué tendencia o qué grupo sea el que las realiza, lo importante es que se hagan. Bueno, en el de José Luis pues era un mural para hacer un poco expectativa su presencia como pintor, ¿verdad? Porque pues, duró 8 días ahí ese mural y luego lo quitó. Más bien era un dibujo, eran líneas con color negro. Pero el de acá, el contenido era drástico. Aquí nos dirigíamos precisamente a las fuerzas policíacas, a la represión policíaca. Y aquí sí se pintó con más agudeza la sátira que hicimos de estos cuerpos criminales disfrazados de protectores de la sociedad. Lo que es muy diferente del mural efímero de aquí, de Ciudad Universitaria, es que se inspira en un acontecimiento político, pero no de orden internacional, sino de orden nacional y muy concreto y muy cotidiano, y que llegaba a tocar a la sensibilidad de las personas que estaban involucradas y concretamente de los artistas. Eso por una parte. Por otra parte, lo que es muy destacable es que es un fenómeno colectivo. No parte del genio individual de una sola persona, sino del esfuerzo colectivo y coordinado de un grupo de personas. Yo creo que sí, indudablemente resulta ser un rompimiento con el muralismo tradicional, porque pues aquí no hubo nada estudiado, fue espontáneo. No es un público que está yendo a buscar la moda del momento, es un público que está involucrado en un movimiento antiautoritario muy importante y fundamental, y que está encontrando en el arte una manera de confirmar sus convicciones y políticas. En ese sentido son públicos completamente distintos y un uso distinto del mural efímero.